¿Qué tal, amigos de P1? Bienvenido a un programa más, un programa realmente especial. Bueno, porque estamos separados junto con Diego Sorrero. Estoy en La Pampa haciendo la cuarentena, lugar donde resido, el lugar donde nací, luego del viaje a Estados Unidos. Para quien no miraron las redes sociales, lamentablemente habíamos emprendido un viaje para vivir dos carreras, la de IndyCar en San Petersburg y también de NASCAR en Homestead, en el estado de la Florida. Llegué el 8 de marzo, donde todavía el panorama estaba no tan grave con respecto a la pandemia de coronavirus en todo el planeta. Ya el miércoles, jueves instalados, el jueves ya se confirma que la carrera iba a seguir en pie, la de San Petersburg, ahí cerquita de Tampa, pero sin público, y lamentablemente ya esa tardecita y noche ya nos convocaron a todos los periodistas que iba a ser sin periodistas. Luego el viernes salieron los autos a la pista, solamente los dueños, los mecánicos y los pilotos podrían estar en boxes, y al mediodía se terminó suspendiendo toda la competencia. Realmente una pena, porque había habido muchos amigos que nos habían ayudado para hacer este viaje, y también mucha gente se preocupó para que yo pudiera volver. Había viajado con mi familia también, que iban a compartir este viaje, y realmente fue algo bastante traumático la vuelta, y lamentablemente hay muchos argentinos que han quedado varados en todo el mundo, algunos por trabajo y otros por turismo, así que bueno, no se lo deseo a nadie vivir esos 4 o 5 días de desesperación para tratar de volver cuando el tema de salud es lo que más preocupa. Lo voy a hacer por redes sociales, particularmente personalmente, con un montón de amigos que estuvieron pendientes, los que permitieron viajar, los que también estuvieron preocupados para que yo volviese a la Argentina. Realmente más de 200, 300 personas. Totalmente sorprendido. Gratamente por la cantidad de gente que se preocupó para que yo estuviese en la Argentina. Aparecieron contactos, aparecieron, no sé, conexiones por todos lados. Finalmente la gente de United y luego también la gente de Air Canada pudimos acceder a adelantar el vuelo, llegar por Chile, por Houston. Bueno, ya estamos en la Argentina. Así que les mando un abrazo grande. Repito, lo haré por redes sociales en estas próximas horas, días. El agradecimiento personal a mucha gente que estuvo pendiente de esta vuelta de P1 al país. Los invito a vivir este nuevo P1. Diego Sorrero nos tiene una muy linda historia por la cual contar hoy. Bienvenidos, amigos de P1. Como han escuchado y visto recién a Mauro, ya estamos con el staff completo, separados por esta circunstancia de la cuarentena obligatoria y el aislamiento social que tenemos que tener todos los argentinos que podemos quedarnos en nuestra casa. Y como bien dijo Mauro, la historia de hoy es muy especial porque una vez más traemos del pasado un hecho, un hito importante que quizás mucha gente no conoce y que tiene referencia con un personaje a lo mejor más conocido después por otras partes de su carrera deportiva, por otros hechos, acontecimientos de su carrera deportiva. En este caso es Jorge Omar del Río, el conocido profe del Río, quien fue el último campeón de Fórmula 1 mecánica argentina en 1979, el primer campeón de TC2000, pero en el 80, 81 y 82, nada menos, y que fue uno de los pilotos que enseñó a los pilotos, porque justamente él fue quien creó la escuela de pilotos, Jorge Omar del Río, en relación con una conocidísima escuela que es la de Jim Russell en Inglaterra, porque los premios, la beca al ganador del concurso de Del Río aquí en Argentina, allá por los años 80, era justamente una beca para un curso más profesional, llamémosle así, o de una relevancia internacional mucho mayor, como era el de Jim Russell. Pero la historia del Río comenzó justamente así. Él, sin recursos económicos para correr, allá por 1967, leyó un aviso clasificado donde decía que había un curso de pilotos de la Asociación Argentina de Volantes, o de Automóviles Sport, de la Asociación Argentina de Automóviles Sport, y entonces fue al Autódromo de Buenos Aires y ganó ese concurso, y el premio era ir becado a la British Motor Stables, que era la escuela de pilotos por excelencia en Inglaterra por aquellos años, fines de los 60. En la escuela inglesa, Del Río no solamente hizo un buen papel, sino que rompió el récord en la última prueba, la final, que era girando al contrario, al revés del sentido de giro habitual de Brands Hatch. La pista de Brands Hatch, nada menos, una de las más difíciles del Reino Unido, aunque en el circuito corto.
y también, además de romper el récord, fue más rápido que su propio instructor. Eso le valió un pergamino espectacular, impresionante a Del Río, con el cual vino a Argentina y empezó a golpear puertas de equipos de turismo nacional. En esa época estaban Fiat y Peugeot, y consiguió entrar en el equipo Peugeot, pero para correr como piloto agregado en algunas carreras. Corrió 3 o 4 carreras con un 404, y un día le suena el teléfono. Era su amigo argentino que vivía en Inglaterra, que había conocido, lo había acompañado cuando fue a hacer aquel curso de la escuela de pilotos, y le ofrecía nada más ni nada menos que una experiencia internacional. De esto se trata la historia que contamos hoy aquí en P1 con Jorge Mar del Río. Lo compartimos. En el inicio del año 70, allá por el mes de enero, recibo una llamada telefónica de un amigo que era con quien yo había estado en Inglaterra cuando fui a hacer el curso, el año siguiente. Y así como así me dice: ¿querés correr las 24 Daytonas con el Porsche 908? ¿Pero qué me decís? No, que acá estoy. El tipo estaba haciendo de intérprete con la Alain de Cadenet, que corría con el Porsche 908, y quería invitar a un piloto argentino para, de alguna manera, compartir la publicidad a correr las 24 Daytona, que eran en febrero. Le ofreció porque había corrido con Carlos Spairetti, y Spairetti estaba acá, había salido campeón con el Trono Naranja, no le interesaba. Entonces le preguntó a él si te conocía a alguien. Él le nombró de mí y lo que había hecho en Brands Hatch, y se interesó, me dio la oportunidad. Y bueno, entonces me encontré yendo a Daytona, y el auto venía de Alemania, le habían hecho el service completo en Porsche. Entonces fuimos al aeropuerto de Miami a buscarlo, viajamos hasta Daytona, y llegamos el jueves a la tarde, y había que cumplir con una cantidad de tiempo mínimo que cada piloto corriera de noche como requisito para la carrera. Así que bueno, armaron el auto, salió a la pista Alain de Cadenet, que era el dueño del auto, y teníamos una hora de entrenamiento. En esa hora teníamos que andar los dos. Y él anduvo 50 minutos de la hora. Entonces, cuando ya faltaba muy poquito, para que yo cumpla con el reglamento. Entonces fue gracioso, yo nunca había ni siquiera intentado subir al auto. Entonces él medía 1,70 m. Así que cuando él se baja, yo intento subir y directamente no entraba. Se acababa el tiempo, eran otras épocas, ¿no? Hoy en día no se podría hacer algo así. Así que la solución fue: sacaron la butaca, quedaron los caños del Porsche ahí, los caños de la estructura, una espuma de goma, y subirme así suelto y atarme lo más fuerte que podía y salir. Y bueno, yo había manejado Peugeot 404, 100 caballos de fuerza y gomitas así, y de golpe me encuentro 350 caballos. Cuando puse primera y solté el embrague, ¡boom! Entonces puse segunda, asustado en los boxes, ¡no! Otra vez el impacto. Y bueno, así salía a la pista, no conocía la pista de noche. Entonces bueno, al salir de boxes, ahí se realizan unos mixtos que después desembocan en el primer curvón peraltado. El peralta de Daytona tiene 33 grados de inclinación. Para comparar, el de Indianápolis tiene 11. O sea que Daytona realmente es una inclinación muy grande. Así que bueno, hice el primer peralta a marcha lenta, fui acelerando la recta, que es de más de 1000 metros, la recta de atrás, y de allá lejos, en la noche, yo veía una pared vertical. Y pensé, bueno, acá hay una curva de segunda, lenta, que tengo que buscar a ver dónde está. Entonces empecé a minorar, por suerte el lado interno, empecé a minorar y a bajar cambios. Y cuando estoy llegando a la pared veo que pasaban por afuera los Porsche 917, y me di cuenta que no, que era la curva peraltada. Así que ahí comencé a acelerar, me acordé de lo que había escuchado un comentario sobre orientarme mirando el paredón más que nada, que me había hecho un piloto inglés muy, muy conocido. Y bueno, me lancé a acelerar, que es lo mejor que pude. Así que completé esa vuelta y completé una más y bajan la bandera. Cumplí el tiempo reglamentario y habré dado la última fue la tercera vuelta que di. Y cuando vuelvo a los boxes veo que mi amigo, que había ido y estaba con un susto terrible, porque cuando vio la velocidad que pasaban los coches, no lo voy a creer, y lo veo con una sonrisa oreja a oreja. Y bueno, ¿qué había ocurrido? Había hecho el segundo tiempo de la categoría detrás del Porsche oficial de Laney Van Lennep,
había hecho el segundo tiempo en la categoría. Así que fue una sorpresa. Al día siguiente sale el dueño del auto, el piloto titular, seguramente muy molesto porque la diferencia de tiempo era muy grande, y se estrelló contra la pared, en el peralte justamente, y entonces no había los repuestos necesarios, no se pudo reparar el auto, no pudimos largar. Entonces como forma de compensar y de seguir, y aparte por lo que había visto seguramente en esas 2 vueltas que di, me dice si me invita a correr los 1000 kilómetros de Brands Hatch en el mes de abril de ese mismo año en Inglaterra. A la hora de comprar el repuesto de tu auto importado, CBM Auto, por su rapidez y calidad, yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo. cbmauto.com. Y allá fui, y esa fue una experiencia realmente increíble, fantástica, ¿no? Porque con toda mi inexperiencia, de pronto me encontré para andar en ese auto que había dado 3 vueltas, y en un día de diluvio, pero inglés, y en un circuito como el de Brands Hatch de esa época que ni guardrail tenía, era la pista y los taludes de tierra a los costados, así que realmente era extremadamente riesgoso. Y bueno, empezaron a ocurrir accidentes durante el tiempo de giro del primer piloto, que era de Cadenet, y yo veía todo eso y la verdad que chocaban los autos contra la salud y allá iban las ambulancias y sacaban los pilotos. Y la remató el hecho de que Andrea Adamich con un Alfa Romeo sale haciendo trompos a la recta principal y termina estrellándose contra la torre de control de la toma de tiempo y ni bien choca se prende fuego. En esa época los autos se prendían fuego muy fácilmente. Y bueno, ahí estuvo ardiendo el auto, pero 10 minutos, y los de la torre miraban y seguían tomando tiempo y la carrera siguió sin problema. Esa fue la única vez que realmente estuve como con esa incertidumbre, temor, ¿qué va a ocurrir? Ahora, bueno, pasó un tiempo más para el auto y me toca subirme. Otra vez sacan la butaca y otra vez sin butaca de nuevo. No había habido ninguna preparación. A salir al circuito y empezar con la lluvia a ver qué pasaba y acostumbrarme. Y por suerte, bueno, lo fui haciendo también, se ve bastante bien porque cuando faltaba 1 hora para terminar la carrera estábamos quintos en la general. También éramos segundos en la categoría. Y después se rompió cuando en el último turno estaba manejando
el otro piloto, se rompió la selectora de cambio. Y aún así creo que llegamos 11, habiendo abandonado una hora antes, ¿no? La única curva que conocía bien era Paddock Hill Bend, que es la primera después de los boxes, y que era muy complicada. Y bueno, había aprendido a conducir por referencias, digamos, porque no se ve. Entonces hay que manejar por referencias. Y esa curva y la horquilla siguiente, las únicas dos que conocía. Todo el resto del circuito después va para atrás y es un circuito mucho más largo. Pero bueno, esa experiencia me había servido, sí, sin duda. Tal vez como consecuencia de lo que vieron en esas dos oportunidades, 6 meses después se produce en Buenos Aires, que fue la última vez creo que se corrió los 1000 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires por el Campeonato Mundial de prototipo de 1971, donde corrían todos los equipos oficiales y donde además habían logrado seleccionar a 4 pilotos argentinos para que pudieran correr en autos invitados, digamos, ¿no? Que creo que fueron todos a la categoría 2 litros y hubo creo que solamente un argentino que corrió en la categoría de 5 litros. Bueno, fue una gran sorpresa porque faltando 10 días para la carrera o algo así, recibo un llamado del Club YPF que me dicen que tengo que ir a firmar la inscripción porque estoy anotado para la carrera. Yo al que me llamó le digo, no, mire, hay un error, los pilotos fueron elegidos por el periodismo de la Argentina y yo no fui de la selección, así que no, usted está inscripto. Está inscrito acá con un piloto inglés, David Weir, con un Lola T210 del equipo de Alain de Cadenet. Y bueno, allá fui, firmé la inscripción y fuimos al autódromo y era cierto. Bueno, me subo al auto, por suerte ya con butaca, porque David Weir era un poco más alto que de Cadenet y habíamos podido acomodar los pedales también para que yo estuviera más cómodo. Y salgo y en la primera o segunda vuelta que paso por la recta me encuentro con el accidente de Ignacio Giunti, con la Ferrari prendida a fuego en medio de la recta. Había sido consecuencia de una maniobra que hizo Jean-Pierre Beltoise, empujando el Matra. Y bueno, los autos chocaban y se prendían en esa época. Me encontré con el auto cruzado en la pista, ya prendido fuego. Pasamos toda la primera vuelta, el circuito 15 hacíamos con los mixtos, o sea que tardamos un poco menos de 2 minutos. O sea que al pasar nuevamente seguía el auto ahí, con más llamas y yo veía el casco blanco con el piloto adentro. La verdad que fue muy feo. Pasamos por el costado, nos hacían señas de bandera amarilla, pasamos por el costado y una vez superado el accidente seguimos a fondo. Así que creo que 2 vueltas completas lo seguí viendo el auto ahí. Después ya lograron apagarlo y lo corrieron y empezamos a usar la pista principal. No se paraban nunca las carreras, no había pace car, simplemente bandera amarilla en el lugar de los accidentes. Así que continué, llega el momento del final de mi turno, 1:15, entro a los boxes y voy dispuesto, ya me suelto el cinturón para salir y cuando voy a salir los mecánicos me mandan para abajo y yo keep going. Me vuelven a atar y salgo. Otro turno, 1:15. Así que bueno, termino el segundo turno y digamos el Lola era muy lindo para manejarlo, andaba muy rápido, toda la S del Ciervo y el Salotto se hacía prácticamente todo a fondo. El Salotto era notable porque uno venía totalmente a fondo, como yo decía, colgado del motor. Uno, digo, si esto ratea, desaparezco, porque no había adherencia. Así que bueno, vine recuperando mucho y entonces cuando vuelvo a parar, me vuelven a decir que continúe. Así que hice hasta el final de la carrera, con el agregado de que ya faltando una media hora me empiezan a hacer señas, yo no sabía quién, que me estaba acercando al primero de la categoría. Después supe que era Ronnie Peterson, que venía con otro Lola T210 corriendo como piloto titular de un Lola, y yo venía descontando. Bueno, Ronnie Peterson se va en el Curbón Salotto y sale para afuera, y bueno, terminé ganando la carrera, los 1000 kilómetros del Campeonato Mundial de Marcas de prototipo internacional ese día. La única carrera que ganó David Weir en toda esa historia. Pero digamos que también eso fue un antecedente muy importante para ya después directamente empezar en el prototipo argentino.
había clara percepción del peligro, del riesgo. Te diría que era algo que teníamos bien consciente dentro nuestro. Por eso tal vez lo que en algún momento hemos hablado, de que el piloto tenía que asegurarse de no cometer errores importantes, porque se pagaban con consecuencias importantes. Entonces había clara noción del riesgo, los autos eran muy potentes, muy veloces y con todas las limitaciones técnicas de la época, por lo tanto eran difíciles de manejar, con muchas inestabilidades que el piloto tenía que ir compensando para conseguir que el auto fuera rápido. Así que era muy clara la percepción. Te diría que, es más, uno se ponía un poco fatalista, calculabas que ya estaba por venir el momento que algo llegara. No podía pasar demasiado tiempo sin que algo llegue. Se llegaba a tener casi como esa conciencia de que el riesgo estaba ahí. El riesgo era muy cercano. Qué historia, ¿no? Y qué final, porque además Del Río ya no pudo seguir corriendo a nivel internacional por la misma cuestión, falta de recursos económicos para hacerlo, pero tuvo 3 experiencias increíbles. Daytona no corrió, pero alcanzó a conocer lo que era un auto, desde un Peugeot 404, que no tenía 100 caballos de fuerza, a un Porsche 908 de 350 caballos en Daytona de noche sin haber dado una vuelta a la pista. No corrieron, pero finalmente eso le valió, esa performance le valió ser invitado a Branjacha, a los 1000 kilómetros. Otra vez con el mismo auto, con el Porsche 908, que compartía en ese momento con el dueño del auto, Alain de Cadenet, comentarista de televisión muchos años después de retirado como piloto de carreras de la década del 60. Pero después, un año más tarde, esto que acabamos de escuchar recién, la invitación para ser uno de los argentinos en correr los conocidos, tristemente conocidos, 1000 kilómetros de Buenos Aires de 1971, en los que falleció tristemente una de las estrellas del automovilismo mundial desde Italia, que era Ignacio Giusti. Bueno, esta fue la historia que queríamos contar. La semana que viene nos encontramos nuevamente aquí en P1. Veremos con qué contenido. Estamos improvisando cambios, porque claramente todos saben, no podemos salir a grabar historias como las que habitualmente tenemos y no hay competencias, pero no se preocupen que el contenido va a estar aquí. Hay cosas muy sorprendentes guardadas de hace 3 años en P1 y probablemente vayamos compartiéndolas de a poco con todos ustedes. Los esperamos aquí junto a Mauro Feito, virtualmente juntos en la pantalla, unidos para hacer P1. Hasta entonces.